a Marco Antonio del Prete III, secretario de Desarrollo Sustentable, con una plática muy importante. Ya vemos aquí toda la parte del apoyo que ha dado al crecimiento económico, pero muy importante también a la sustentabilidad. Y en ese sentido va a hablar de economía circular. Marco, por favor, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes justo en este momento. Agradezco muchísimo la invitación que mi amigo Paco González Díaz, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, nos hizo para estar presentes en primero en este evento de gran relevancia para nuestro Estado, para la industria automotriz y en segundo lugar para poder platicar un poco acerca de la agenda ambiental que tenemos en nuestro Estado. De igual manera, saludo a René Mendoza Acosta, coordinador nacional de la industria de cadenas de proveedores de la industria en México, el CAPIM, y saludo con mucho gusto a los asistentes a esta conferencia, en la cual hablaremos de una responsabilidad que tenemos no solo como gobierno, sino como ciudadanos. El cuidado al medio ambiente es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, porque las políticas pueden estar, las leyes pueden estar, los reglamentos se pueden publicar, pero si nosotros como ciudadanos no asumimos la responsabilidad del cuidado del medio ambiente, de nada sirve que se publiquen todas las leyes, políticas y reglamentos. Así pues, hemos desde el Estado de Querétaro estado construyendo una agenda, y más que una agenda hemos tratado de cambiar el paradigma. Tradicionalmente se pensaba o se estilaba que el crecimiento económico estaba ligado con el deterioro ambiental, y así ha sido durante muchos años. Hemos visto economías que han crecido mucho económicamente hablando, pero que hoy tienen serios problemas de contaminación de agua, contaminación de aire, y que eso redunde en una generación excesiva de residuos y que eso redunde en la calidad de vida de las personas. Desde el Estado de Querétaro estamos queriendo cambiar este paradigma. Queremos sí que se siga creciendo económicamente, sí que se siga invirtiendo y generando empleos, sí que haya desarrollo, pero ese desarrollo tiene que estar de la mano o tiene que ser a través del cuidado del medio ambiente. Por eso lanzamos dos líneas de trabajo que los voy a empezar a hablar un poco más adelante, que habla de la descarbonización y la economía circular. Entendiendo, en primer lugar, que el ser humano por naturaleza genera emisiones de carbono. Al momento que estamos respirando, inhalando oxígeno, exhalamos CO2. Y es un proceso natural, y no por eso quiere decir que estemos contaminando. Es un proceso metabólico que la naturaleza nos ha dotado de él, y que de igual manera la industria, en su proceso metabólico de transformación, genera emisiones de CO2. Con esto no quiere decir que la industria contamine, por el contrario, es un proceso metabólico que está generando emisiones. Por otro lado, ¿quién le está moviendo? Ah, ya. Me están echando a perder la sorpresa del rato. No es cierto. ¿No? Y en segundo lugar, la generación de residuos es un proceso fisiológico del ser humano. Los seres humanos fisiológicamente generamos residuos, y no por eso quiere decir que estemos contaminando. Lo que queremos es que esos residuos se dispongan de manera adecuada y se integren en nuevos procesos. Por eso lanzamos un modelo de economía circular que les estaré presentando en unos cuantos minutos más. Para entender en dónde estamos parados, el mundo, el planeta Tierra, las actividades humanas, no solo las industriales, sino las actividades humanas en general, generan 52,000 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Estados Unidos genera más de 6,500 millones de toneladas, México 770 millones de toneladas, y si vemos, por ejemplo, el tamaño de México contra el tamaño de España, pues México genera, siendo mucho más grande que España, genera un poquito más del doble de las toneladas de CO2 que genera España. Y Querétaro, un estado muy pequeño, de los más pequeños del país, hoy
bueno, el año 2020, que fue cuando hicimos este estudio, genera 12 millones de toneladas de CO2. Y algunos podrán preguntar, pues 12 millones de toneladas en un contexto de 52,000 millones, pues puede ser que no sea tanto, pero algo que tenemos muy presentes los queretanos es que por pequeño que sea el esfuerzo no vamos a dejar de hacerlo, porque pequeños esfuerzos logran grandes resultados. Así pues, hicimos hicimos un diagnóstico. En 2020 hicimos un diagnóstico que nos fuimos 20 años para atrás y 30 años para adelante. Este diagnóstico nos representó que en el año 2000 estábamos produciendo casi 6 millones de toneladas de CO2. Para el año 2020 ya las habíamos duplicado. Y si no hacemos nada, para el año 2050 las vamos a triplicar las que generábamos al año 2020. Y esto pues evidentemente representa una señal de alerta para las actividades humanas desde el estado de Querétaro. E identificamos en este diagnóstico quiénes son los principales generadores de gases de efecto invernadero. En primer lugar, y es algo que no podemos controlar hoy de manera directa, es el suministro de energía. Quisiéramos que la energía fuera más limpia, sin embargo, es con lo que tenemos. El segundo lugar es el transporte público y privado. A veces le echamos mucho la culpa al transporte público, pero el transporte privado predomina en el padrón vehicular y por eso insistimos mucho en la verificación vehicular. La verificación vehicular con un mecanismo de reducción y control de los gases de efecto invernadero producidos por el transporte. Y en tercer lugar tenemos a la industria. La industria, insisto, no por un proceso contaminante, sino por un proceso metabólico. Y lo que queremos hacer es contribuir con la industria a que disminuya sus emisiones de CO2. Para que nos demos una idea, cada queretano genera 1.2 kilos de residuos diarios. Al año se generan 950,000 toneladas de residuos sólidos urbanos. Y en ese sentido, insisto, no queremos que se dejen que se eliminen los residuos. Podemos sí buscar cómo se reduzcan y podemos buscar que esos residuos se integren en cadenas productivas adicionales. ¿La que sigue? Por esto diseñamos una agenda ambiental que está basada, la que sigue por favor. Es una agenda ambiental que está basada en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, en la cual establecimos dos retos ambientales importantes. El primero, aumentar en 7,000 hectáreas la superficie protegida en el estado. Reto que vamos cumpliendo con mucha velocidad. Si recordarán, hace un par de semanas, la Federación, el Poder Ejecutivo Federal, aprobó o decretó el área conocida como Peña Colorada como un área natural protegida. Son 5,000 hectáreas que ya se encuentran protegidas, entonces en esta meta de 7,000, este reto de 7,000 prácticamente lo vamos ya más allá de la mitad. Y el segundo reto es reducir la tasa tendencial de crecimiento de CO2, de emisiones de CO2, en un 8% para 2027, a través de tres principales estrategias. La primera, transitar hacia una economía circular y baja en emisiones contaminantes, es decir, descarbonizar nuestra economía. El segundo, fortalecer y aplicar el marco regulatorio ambiental en el Estado. Querétaro tiene un código ambiental, lo acabamos de publicar el año pasado, es un compendio de leyes, el cual nos permite ordenar y sancionar a aquellos que no respeten el medio ambiente. Por primera vez en un ordenamiento legal en el Estado se establece la figura del ecocidio. Y lo importante no es tanto obviamente la aplicación, pero las sanciones que representa la no observancia de este marco jurídico. Y en tercer lugar, pues queremos conservar el patrimonio natural del Estado a través de diferentes modelos de conservación. A través de tres acciones principales, que es planes y estrategias de descarbonización en los sectores económicos, por eso hablamos de descarbonizar la economía,
vincular a las empresas para promover la economía circular, que lo voy a presentar un momento más adelante, y reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Esta agenda ambiental contempla dos vertientes importantes. La primera, la economía circular, que es una tendencia global y que puedo decir con mucho gusto, actualmente la Secretaría, el subsecretario de Medio Ambiente está en Finlandia, en el Foro Mundial de Economía Circular, y podemos presentar este modelo, y nos da mucho gusto saber que Querétaro está haciendo vanguardia en modelos de economía circular. Primeramente, la economía circular pues, está enfocada en la gestión de los materiales por una simple y sencilla razón. No podemos seguir extrayendo de la tierra materia prima adicional. ¿Por qué? Porque ya no la acabamos. Un estudio que realizó el panel intergubernamental de cambio climático y estableció en junio del año pasado que para esa fecha, en junio del año 2022, nos habíamos acabado los recursos naturales de todo 2022. Es decir, ya habíamos aprovechado, ya le debemos al planeta en materia de recursos naturales, producido precisamente por esta producción intensiva. Y la economía circular observa un fenómeno bien importante. Los modelos de economía circular son responsables de la reducción de hasta un 50% de los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque al reutilizar materiales estás disminuyendo la generación de los mismos por todo este proceso. Y el segundo vertiente es la descarbonización de la economía. ¿Por qué? Porque ya tenemos un compromiso con el Acuerdo de París, con retos bien puntuales para el 2030 y 2050, y que nos permitirá disminuir la temperatura del planeta o coadyuvar en la disminución de la temperatura del planeta en los famosos 2 grados centígrados por arriba de la línea base. Para esto tenemos 5 herramientas muy puntuales. Una es el ordenamiento ecológico territorial. Querétaro es de los pocos estados en el país que el 100% de su territorio está ordenado en base al valor ambiental de los predios. Y esto no solo nos da una certeza para el cuidado del medio ambiente, sino también da una certeza a las inversiones. ¿Cuántas veces no hemos visto proyectos que compraron tierra porque estaba muy barata, pero resulta que la tierra que era muy barata era un vaso regulador pluvial y pusieron su parque industrial y tuvieron que hacer inversiones millonarias en conducciones pluviales y resulta que la primera lluvia pues no le resolvieron porque el agua manda y el agua encuentra el camino. Y esto evidentemente da certeza a las inversiones, pero también da certeza al cuidado del medio ambiente, en el cual vamos a proteger aquellos predios que tengan un valor ambiental alto, donde no se pueda desarrollar y no se pueda construir. Tenemos un programa de acciones contra el cambio climático que no solo busca combatirlo, sino también mitigarlo. Les mencionaba la gestión integral de los residuos, la conservación de áreas forestales y el pago por los servicios que ellas brindan, y la gestión de la calidad del aire, buscando que sea una calidad buena y aceptable. Como les mencionaba, las 2 vertientes que buscan descarbonizar la economía y una orientación hacia la economía circular, y para esto diseñamos instrumentos económicos que están basados en un impuesto, el cual les comentaré más adelante. Ahora sí, la que sigue, por favor. Y así como hicimos un diagnóstico de hacia dónde iríamos si no hiciéramos nada, también hicimos un proyecto de cómo descarbonizar la economía. La que sigue, por favor. Si bien esta gráfica es muy similar a la primera que les presenté, solo que ahora esta gráfica incluye 2 variables importantes. En primer lugar, a mano derecha ven una serie de recuadros de colores. Cada uno de estos cuadros es una estrategia para el generador de gases de efecto invernadero. Y la otra variable es una línea punteada roja, que es de que si no hiciéramos nada, hacia allá llegarían nuestras emisiones, 34, 35 millones de toneladas de CO2. A donde queremos llegar es a donde marca la línea verde, ir disminuyendo nuestras emisiones de CO2 para el 2050 generar 75% menos de la línea base de 2020. Y por eso construimos estas estrategias que están basadas en los diferentes generadores.
La que sigue, por favor. El sector energético, como les decía, es el principal generador de gas de efecto invernadero, pero que no está en nuestra cancha. ¿Por qué? Porque hoy no lo podemos controlar, no podemos proponer generación con medios no fósiles, pero sí podemos buscar mecanismos para centralizar energías solares que incidan en la reducción de la energía o del consumo, de energía tradicional. En el sector transporte, que como les decía es un componente importante de generador de gas de efecto invernadero, hicimos dos estrategias que tienen que ver con el desarrollo urbano y con la electromovilidad. Y esto obviamente pues va emparejado con un programa maestro de desarrollo que tiene que ver hacia dónde se construye la ciudad y cómo se desarrolla la ciudad. Parte de la planificación urbana inteligente tiene que ver con, por ejemplo, para los que vivimos en Querétaro, la reingeniería vial de 5 de febrero. Es una intervención que está pensada en el transporte público, en los peatones, como un modelo de reducción de emisiones a través del transporte público. El sector agropecuario tiene dos estrategias que tienen que ver con el aprovechamiento de sistemas agroforestales y la regeneración en tierras de pastoreo. No queremos que aquella persona que vive de la ganadería deje de hacerlo, pero sí podemos incidir que a través del pastoreo planificado se regeneren espacios ganaderos. El sector residencial, comercial e institucional tiene una estrategia muy puntual que es la sustitución de energía tradicional por energía solar, con un doble propósito. El primero es ayudar a los pequeños negocios a que a través de la energía solar disminuyan un costo hundido que es la energía eléctrica. Una miscelánea, por ejemplo, que su costo mensual o bimestral de luz está en 5 o 7 mil pesos, pues para el tendero es un costo importante, es parte importante de su costo, y hemos visto casos de personas que sufren para pagar la luz, pero si no la pagan se quedan sin producto porque se les apagan los refrigeradores. Con esto les ayudamos a reducir consumo energético, generándoles una competitividad en sus operaciones, y también les ayudamos a reducir la huella de carbono por concepto del consumo de energía eléctrica. El sector industrial, que es donde más incidencia podemos tener, porque la industria hoy en día está enfocada hacia la descarbonización. Y no dicho por nosotros, sino dicho por cuántas industrias globales que tienen metas de descarbonización cada vez más agresivas y que buscan reducir sus emisiones de CO2. ¿Qué podemos hacer con la industria? Pues buscar la producción de energías renovables en el sitio, el uso de combustibles renovables, la generación de calor y la eficiencia energética eléctrica. Y finalmente el sector forestal es aumentar nuestro ecosistema forestal y la conservación de las tierras. Tenemos una meta muy clara, queremos reforestar 1 millón de árboles al año, lo equivalente a 1,000 hectáreas, que estamos trabajando con diferentes organismos. Y si no reforestar, porque a veces pensamos que es nada más sembrar un árbol y que crezca y que con eso se cumple la meta de reforestación, es fomentar que se reforeste nuestro estado. Querétaro es de los estados con menor deforestación por los instrumentos ambientales que tenemos, pero que el clima no nos hace justicia. Si no llueve, pues empieza a deforestar de manera natural. Un incendio deforesta de manera accidental, digámoslo así, o fortuita, y tenemos que fomentar que se siga forestando nuestro estado. ¿Cómo vamos a lograr esta descarbonización? Construimos un sello estatal de bajas emisiones de carbono. Este sello estatal de bajas emisiones de carbono es el primero en el país que opera a nivel estatal, por medio de un sistema de compensaciones de emisiones. Lo ideal sería que se redujeran las emisiones, pero en muchos procesos industriales no podemos reducir las emisiones. Hay industrias que dependen de manera importante en combustibles fósiles para alcanzar temperatura, por ejemplo, las vidrieras o algún otro tipo de industria química que necesita mucha temperatura y que no se la van a obtener de otra manera más que utilizando combustibles fósiles. Entonces, si no se pueden reducir las emisiones, idealmente buscaríamos compensar las emisiones. Y este sello lo que busca es compensar las emisiones que la industria no pueda reducir. La que sigue, por favor. Este sello de bajo carbono se puede obtener de 3 maneras.
La primera es midiendo cuántas emisiones generamos y cómo podemos reducirlas a través de modificaciones en el proceso, es decir, en el combustible, en el uso de combustible, en el cambio de algún proceso industrial que nos permita reducir de manera directa las emisiones. El segundo tiene que ver, evidentemente, la medición. Dicen que lo que no se mide no se mejora. Midiendo las emisiones directas de las empresas y compensándolas con este sello estatal de bajo carbono. Y el tercer componente va a ser medir las emisiones y compensar las emisiones indirectas. ¿Por qué? Porque muchas de el planeta pues es un solo techo y no distingue si estamos en Querétaro, estamos en Guanajuato, estamos en Estados Unidos o en Europa. O sea, finalmente el deterioro del medio ambiente es global. Por eso insistimos mucho que aunque sea un esfuerzo pequeño, incide en el resultado general. Entonces buscamos, si no se pueden compensar las emisiones directas, por lo menos compensar las emisiones indirectas. La que sigue, por favor. Y para esto diseñamos un sistema de monitoreo, reporte y verificación en la cual la industria genera sus reportes de emisiones, su reporte de emisiones de CO2, que ya lo vienen haciendo. La ley lo obliga desde hace muchos años y ya sabemos quién genera emisiones de CO2. Ojo, no quiero, de ninguna manera voy a inferir que contaminan. La industria no contamina. Lo que contamina son los actos no controlados. Si una industria se sobrepasa en sus procesos de lo que establece la norma, ahí sí se está contaminando. Pero si la industria genera sus emisiones dentro de la norma, pues está generando emisiones que están dentro de la norma y lo que buscamos es disminuirlas. Y la industria podrá determinarse, o más bien el sistema determina cuánto se puede compensar por sector, porque vuelvo a lo mismo, no es lo mismo una industria intensiva en energía y que esté expuesta al comercio, las famosas EITE, a una industria que probablemente tenga una caldera para calentar el agua de los baños. Los dos generan CO2, pero no es lo mismo usar gran cantidad de energía para obtener un proceso industrial a sustituir esa energía, la que sigue, en ese, ¿cómo se llama? Para calentar agua. En ese sentido, los proyectos de compensación son proyectos que están certificados. En primer lugar, tienen que estar certificados por una entidad acreditada. Y el precio de la tonelada tendrá que estar avalado por la declaratoria de Glasgow. Es decir, el Estado no le va a poner el precio de la tonelada de CO2 y el Estado no va a determinar cuántas toneladas se compensan por proyecto. Eso lo determinan autoridades competentes que tienen mucha más experiencia que nosotros y que ya tienen un proceso caminado no solo en América, sino en Europa. Y estos proyectos permitirán reducir o más bien compensar las emisiones. Después de que se presente ese proyecto para compensar, ¿qué va a pasar? La Secretaría aprueba las emisiones, revisa los reportes anuales y le otorga el sello de bajas emisiones de carbono a través de la compensación. ¿Qué buscan o qué quieren las empresas? Pues reducir el impuesto ambiental que acaba de entrar en vigor este año. ¿Y por qué lo buscan reducir? Porque es un impuesto caro. Hoy la tonelada de CO2 en el Querétaro está alrededor de 600 pesos, mucho más de lo que está a nivel nacional. ¿Y por qué cuesta 600 pesos? Porque de acuerdo con el CEPAL, el costo social de la tonelada de carbono es de $30. No fue un invento nuestro que dijimos vamos a ponerle 600 pesos para que paguen más impuestos. No, busca ser un modelo de inhibición de las emisiones de CO2. Mientras más caro sea el impuesto, y es algo práctica a nivel mundial, mientras más caro sea el impuesto, obligas a las empresas a que busquen reducir o compensar sus emisiones con el ánimo de no pagar el impuesto. Por eso diseñamos este modelo que con este sello estatal de bajas emisiones pueden compensar desde un 20% sus emisiones hasta, dependiendo del tipo de industria, hasta un 80 o un 90% las emisiones. Eso es por cuanto va a la descarbonización.
Pero como les decía, hablando de descarbonización de la economía circular juega un papel bien importante en la misma. Desarrollamos en conjunto con el clúster automotriz, y que nos viene muy ad hoc para este encuentro, junto con el clúster automotriz desarrollamos un sistema de economía circular como política pública. Querétaro se ha caracterizado por siempre colaborar con la academia y con la industria, y el gobierno facilita. Y en este modelo es lo mismo. El gobierno propuso la política pública a través de una ley de economía circular, pero implementó un sistema en el cual colaboran las tres hélices. Colabora la academia, colabora la industria y colabora el Estado. ¿Cómo colabora la industria? En este caso se generan cadenas industriales, cadenas institucionales, cadenas académicas, en la cual una industria ancla, por ejemplo Tremec, que todos conocemos y que es queretana, invita a 10 socios, asociados, proveedores, clientes, vecinos, a que desarrollen proyectos de economía circular a través de una hoja de ruta. Y entonces las empresas dicen, bueno, yo puedo ahorrar agua, yo puedo eficientar mi energía, yo puedo reducir residuos, o los residuos que estoy generando los puedo utilizar en un subproceso o mandarlos a otra empresa que aprovechen esos residuos. Y en ese momento empezamos a generar una circularidad de los materiales y evidentemente de los residuos, porque lo que no queremos es que esos residuos lleguen al relleno sanitario a ocupar un espacio que bien pueden ocupar los desechos orgánicos en lugar de los desechos inorgánicos. Hoy, la que sigue por favor, ya, parece que ya. Hoy ya estamos arrancando la segunda fase. La primera fase fue la fase 0, digamos, fue una etapa de prueba de octubre a diciembre de 2021. La fase 1 fue todo 2022 y hoy estamos iniciando la fase 2. Entre la fase 0 y la fase 1 ya tenemos 177 proyectos de economía circular que al final lo que nos representa es un ahorro de 41,000 toneladas de CO2. ¿Es mucho? ¿Es poco? Es algo. Empezamos con algo. Se empieza a sensibilizar a la industria y darles herramientas a la industria para que sean más competitivos. ¿Por qué? Porque son tendencias globales, lo he mencionado, pero que queremos implementar desde el ámbito local, y es como funciona estos modelos de economía circular y de bajas emisiones de carbono. Con esto queremos llegar para 2027 con más de 1,000 proyectos de economía circular. ¿Y por qué le queremos dar mucho énfasis a la economía circular? Porque no solo no tiene un beneficio ambiental, como les decía, sino también tiene un gran beneficio económico. Para que nos demos una idea, en Francia se generan más de 60,000 empleos relacionados con la economía circular y una derrama de más de 3,000 millones de euros. Entonces, ahí está la receta. A veces nos enfocamos mucho en producir, cuando la reutilización tiene un gran componente, tiene una gran beta de negocio. Muchas de las empresas que están aquí reunidas seguramente ya tienen procesos o están pensando en cómo aprovechar mejor sus residuos, y no solo tienen que ver con residuos en el proceso, pueden ser residuos en el empaque, pueden ser residuos de agua, por ejemplo, que la empiezan a recircular. Por ejemplo, 420,000 metros cúbicos de agua representa el ahorro de estas iniciativas de economía circular. Por ejemplo, vemos a estos son los participantes en este sistema de economía circular, y seguirán aumentando, y ojalá el día de mañana sean tan chiquitos, tantos que sean tan chiquitos y no los veamos. Queremos llegar a 1,000 proyectos de economía circular. Pero por otro lado, la economía circular no solo cabe en el sector industrial. Como mencionamos, hay el sector residencial, comercial e institucional, tienen gran responsabilidad en el manejo de los residuos desde las casas. Todos como ciudadanos tenemos la responsabilidad de reducir o reutilizar nuestros residuos, y por eso desarrollamos en conjunto con un colectivo que está formado por universidades, por organismos empresariales, por empresas, para que el ciudadano pueda entender los procesos de economía circular. Los invito a que descarguen el documento, si no en la página de CEDESU lo pueden encontrar, en el cual estamos queriendo modificar creencias, ideologías, patrones de producción para incidir en la economía circular. Insisto, la economía circular es el camino a la descarbonización,
y es la mejor manera de prevenir. Siempre me gusta esta frase, me gusta mucho. Hay un proverbio chino que dice que el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es hoy. Entonces, hoy empecemos a sembrar ese árbol, porque en 20 años seguramente muchos de nosotros ya no estaremos aquí, pero sí estará el que se beneficie de la sombra de ese árbol. Y estos modelos de cambios de ideología, de creencias, nos van a permitir alcanzar el objetivo que buscamos de dejarle un mejor futuro a nuestros hijos. Como parte de la circularidad, y es un tema también que estamos tratando de innovar, es que acabamos de publicar, realmente se publicó hace poquito, hace un par de semanas, una norma técnica en materia de los residuos de la construcción y la demolición. ¿Por qué? Porque cuando se construye, ustedes pueden ser testigos, se generan muchísimos residuos, sobre todo si estás demoliendo. Todos los productos de la demolición, ¿y a dónde van a parar? A un banco de tiro. ¿A quién beneficia ese banco de tiro? A nadie. ¿Y qué estás haciendo con lo que se podía haber aprovechado? Lo tiraste al banco de tiro. ¿Y qué pasó? Tuviste que extraer materiales nuevos, especialmente tepetate, grava, arena, para volver a construir. Por eso publicamos esta norma que establece de manera muy puntual cuáles son las especificaciones y requisitos técnicos para reciclar estos residuos. Un ejemplo bien claro, y refiriéndome al caso de la avenida del Paseo 5 de Febrero, ahí todo el tepetate que estaba en los puentes, los que conocieron 5 de febrero antes de la intervención, eran miles y miles de toneladas de tepetate. Que en un modelo lineal, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran llevado todos los residuos y lo hubieran ido a rellenar un banco de tiro, tepetate, grava, varilla, cemento, como fuera, ir a tirarlos. ¿Y qué hubiera hecho el contratista? Ir a un banco de material a sacar nuevos materiales de construcción para ponerlos en la obra. Hoy, que busca esta norma, que los materiales que se retiren se separen, lo que sea varilla, porque tiene un valor, lo que sea el cemento, se procese y ese cemento se pueda reintegrar en nuevas obras, de acuerdo también a las capacidades técnicas del material. No digo que con el cemento que se retiró de la obra se va a meter en estructuras o en colados, pero para repellados, para banquetas, guarniciones, algún sello, sirve. Y ese es lo que queremos empezar a generar. ¿Y por qué empezamos con la construcción? Pues porque la construcción representa el 10% del PIB estatal y es una de las grandes industrias en nuestro estado y que es intensiva en materia prima y queremos disminuirla. Les comentaba que desarrollamos un modelo de instrumentos económicos que están basados en un impuesto. Este impuesto no pretende ser una renta ambiental y no pretende recaudar. Y es algo que al secretario de Finanzas no le gusta oír, pero que sí tenemos que tener bien presente. Lo que quiere es reducir las emisiones de CO2. ¿Por qué? Porque cuando cobras un impuesto y no le das una solución a ese impuesto, se vuelve una renta. En muchos estados se cobra el impuesto mucho más barato que el de Querétaro, pero el que lo paga siente que ya cumplió. Yo estoy pagando mi impuesto por emisiones. ¿Y qué estás haciendo por descarbonizar? Nada, porque pues no me cuesta. Es un impuesto muy barato, que si aparte me dan un incentivo fiscal, pues acabo pagando nada. Y se vuelve lo que los americanos llaman greenwashing. Empiezo a generar argumentos de que yo soy muy ambientalmente sostenible, que no genero emisiones. ¿Por qué? Porque cumplo con mi obligación de pagar el impuesto. Por eso el impuesto de Querétaro es tan caro, porque queremos que si lo vas a pagar, te cueste pagarlo, pero te damos la solución para que no lo pagues a través de estos modelos de compensación. El objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con este mecanismo de compensación que les presento, y que el impuesto a las emisiones de CO2 únicamente está tasado en las emisiones directas. Los que reportan emisiones me van a entender, porque muchas veces me dicen, es que la ley federal me obliga a reportar emisiones indirectas, como es la generación del suministro de energía. Estas no están consideradas en este impuesto. Y algunas otras personas me dicen, oye, ¿y los impuestos federales que se van a pagar o el mercado de
de bonos de carbono que va a lanzar la Federación y que estaremos obligados en algunos años a pagar, si se reporta a nivel federal, ya está reportado a nivel estatal. Y si lo compensan a nivel federal, lo compensan a nivel estatal. No pretende ser una doble tributación. Por eso estamos trabajando en línea con la Federación, porque, insisto, el beneficio ambiental no solo es para Querétaro, es para la región, es para el país y en general para el mundo. ¿Quiénes contribuyen con este impuesto? Pues principalmente la industria y la agroindustria. Y la ventaja que tiene, por ejemplo, la agroindustria, que genera residuos de manejo especial, como son las excretas, si logran integrar los residuos de sus animales en procesos ambientales, como puede ser la generación de biodiesel, lo que ahorramos por la utilización de biodiesel a través de los excrementos animales se puede considerar un sello de bajo carbono. El que tenga paneles solares y no aplique la reducción o no compense sus emisiones, puede vender los sellos de bajo carbono que le generan esos paneles solares a una industria. Entonces, al fin y al cabo, estamos desarrollando un submercado de bonos de carbono que permiten reducir nuestras emisiones, que al final es lo que buscamos, y contribuir con la competitividad de las empresas. Yo hasta aquí finalizo, les agradezco mucho su participación y si hubiera alguna pregunta, queja o sugerencia, estoy totalmente a sus órdenes, con mucho gusto. Sí, bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Como decían en la escuela, o quedó todo muy claro, no se entendió nada. De aquel lado tenemos. Gracias. No, esto estuvo muy claro, realmente. Solo lo que quisiera preguntar es si hay un método estandarizado o oficial para evaluar las emisiones que emite una industria. Sí, hay varias metodologías. Una es la metodología de Berra y la otra es la metodología de CAR. Y estas metodologías están documentadas y deben ser realizadas por una entidad acreditada por la entidad mexicana, por una unidad verificadora, una unidad de verificación acreditada por la EMA. O sea, hay un proceso para tal en el cual hay más de 50 empresas que se dedican a cuantificar y certificar emisiones. Este directorio de las 50 empresas. Se las podemos hacer llegar con mucho gusto, sí. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Señor secretario, vengo de CIDEC, Centro de Investigación y Desarrollo Carso. Gracias. Como parte de las acciones de descarbonización, ¿se tiene pensado volver a Querétaro una ciudad inteligente, donde se puedan utilizar el software embebido, los sistemas embebidos, para eficientar las rutas, tanto transporte público y privado? Sí, de hecho es parte de la estrategia de descarbonización relativa al transporte. El diseño inteligente, sostenible urbano, el diseño urbano sostenible, digámoslo así, es parte de las estrategias de descarbonización. De hecho, lo puedo decir con mucho gusto, hay centros de investigación que están buscando el desarrollo de ciudades inteligentes. Para muestra un botón, bueno, ustedes es parte importante de este desarrollo tecnológico, pero hablando de movilidad autónoma, electromovilidad y ciudades inteligentes, aquí a una cuadra acá abajo está el Centro de Investigación y Desarrollo de Continental. Continental Automotive está desarrollando el vehículo autónomo y la comunicación del mismo en un entorno de ciudad inteligente. Entonces, o más bien aplicaciones para los vehículos autónomos ya es una realidad, pero la comunicación con una ciudad inteligente. Hace un momento estuve platicando también con una empresa que buscamos incidir en la ciudad inteligente a través del consumo de energía limpia, que sea almacenada. El gran problema de la energía limpia es que a veces no se almacena, se pierde. Entonces, que se almacene y que ese almacenaje nos permita utilizarlo en procesos alternativos para el funcionamiento de la ciudad. Y la ventaja que tiene Querétaro
es que el tamaño nos permite, Querétaro Capital o la zona conurbada, nos permite implementar modelos pilotos muy eficientes que pueden ser replicados en otras partes del país. Gracias. Otra pregunta, claro. Mi nombre es Carlos Torres. Yo trabajé en Banobras. Durante ese tiempo yo llevaba los préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano en materia de agua potable y alcantarillado. En esa época se crearon varios organismos operadores. Más que nada la intención del Banco Mundial y del Banco Interamericano era separar los recursos del ayuntamiento con los de agua potable. Entonces en esa época encontrábamos que había nada más 38 plantas procesadoras de aguas residuales, de las cuales nada más 3 funcionaban, ¿no? Entre ellas la de Fonatur en Cancún, Ixtapa y otra por ahí. Inclusive alguna vez Capama de Acapulco solicitó un préstamo para las 4 plantas procesadoras de aguas residuales y ahora vemos cada rato en el periódico que avientan agua alegremente y Capama está totalmente descapitalizada. Durante el tiempo que yo estaba ahí, el tratamiento de aguas residuales correspondía a un 8%, era 8 veces más caro que el agua potable que recibimos. Ahorita hay una empresa mexicana que tiene ahorita un proyecto en el cual el agua potable, tratamiento sería de tres veces el agua, lo que costaría en un momento dado el agua potable. Yo lo comento porque yo vivo de hecho en la Ciudad de México, pero tengo una casa de Viveica y ellos tenían un sistema supuestamente de agua potable para poder reciclar y a la fecha después ya no funcionó, las casas apestaban, entonces tuvieron que cambiar otra vez al agua potable. Entonces, no sé, ¿qué se puede hacer para certificar un equipo de estos, de esta empresa que es queretana, de Guanajuato? Pues más que nada para que ustedes la certifiquen y pues más que tratar de promoverla o más limpiar ríos, o sea, todo lo que salga todo lo que salga de comunidades como la que vivimos nosotros y llega a los ríos, pues ya llegue limpia, ¿no? Tipo Alemania. Sí, la responsabilidad del agua no recae en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, sin embargo, estamos muy conscientes de la importancia del tratamiento del agua, porque es parte de lo mismo. Hablamos de la extracción de materiales, no podemos siempre extraer materiales. El caso del agua es muy caro extraerla cuando es más fácil y más barato tratarla. El Estado, el gobernador tiene un compromiso, entre sus prioridades está el agua, como lo comentaba él hace un momento, la seguridad, la movilidad, el agua y la energía. En ese sentido, el Estado no certifica. El Estado tendría que, si alguien quisiera instalar o promover un modelo de tratamiento de agua, tendría que venir certificado precisamente por una unidad verificadora acreditada. Sin embargo, estamos trabajando con la Comisión Estatal del Agua, que es el órgano rector del agua en nuestro estado, y con la Conagua para sanear en medida de lo posible los ríos que circulan o transitan por nuestro estado. El caso del río Querétaro, hay un proyecto de saneamiento de la cuenca del río Querétaro. El tratamiento del agua residencial pues es responsabilidad del desarrollador, porque él tiene que desarrollar la planta y operarla y mantenerla. Ahí el que no cumple pues es el que está engañando a la ciudadanía o a sus clientes, ¿no? Gracias. Por allá hay otros. Muchas gracias. Otra pregunta, claro. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, actualmente los impuestos ecológicos pues aplican a nivel industrial. Si usted ve que estos se van a trasladar a la ciudadanía en algún punto, Es que el cuidado del medio ambiente es como la inflación, es bien democrática. La inflación nos pega por igual a todos y el medio ambiente nos pega por igual a todos. Entonces, yo creo que lejos de decir vamos a tasar a la actividad humana o la
reducción de los residuos, la emisión de los residuos, creo que nosotros mismos tenemos que ser responsables que lo que estamos haciendo va a impactar en un futuro y no porque nos peguen en la bolsa. Sé que a veces el mejor estímulo es un impuesto. ¿Por qué? Porque te obliga a cambiar patrones de producción. Yo lo que buscaría es, más que tasar al ciudadano por generar residuos, es como decir, te van a cobrar por vivir, pues es hasta un poco injusto. Yo creo que hay que incidir en la concientización, en la educación, en la importancia de la reducción de los residuos. Al fin, las industrias que generan emisiones, pues están generando utilidades, están haciendo negocio a costa del medio ambiente. ¿Por qué? Porque están generando emisiones. Lo que queremos es que contribuyan con el medio ambiente, que sigan haciendo negocio a través del cuidado del medio ambiente. Yo en lo particular no propondría un impuesto aterrizado al ciudadano. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo medirías aparte, no? O sea, sería muy injusto. ¿Cuánto genero yo? ¿Cuánto generas tú? ¿Cuánto generan los demás? ¿No? O sea, sería muy complicado sancionarlo de esa manera. A quien sí se tiene que invitar a que promueva la reducción, por ejemplo, de los residuos, es a los municipios, que recolecten, que separen de origen, que composten los residuos orgánicos, que valoricen los inorgánicos, y eso permite disminuir las emisiones de CO2, pero desde el ámbito municipal, que es el más cercano a la ciudadanía. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Claro. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Eliel Escribano. ¿Qué Bien. dices? Hablaba sobre la economía circular, pero en el entorno de lo residencial. Mi pregunta sería, ¿cuál es el canal o el mecanismo eficiente que pudiera dar a conocer este programa a la sociedad? Bueno, en el tema residencial, que somos nosotros, y cuáles son los incentivos que pudiera haber, de hecho va muy ad hoc a lo que comentaba la compañera, que pudiera haber precisamente para incentivar esta economía dentro de la sociedad. Mira, el principal incentivo es un medio ambiente para el ciudadano. Yo insisto, siempre lo he dicho, que las causas ambientales deben ser causas ciudadanas. El principal incentivo para un ciudadano es tener un medio ambiente sano. ¿Por qué? Porque las acciones que yo tomo, muchas veces nos quejamos, hoy la contaminación. ¿Quién genera la contaminación? ¿El gobierno? No, lo generamos todos. Cada uno de nosotros, en nuestra responsabilidad, generamos un porcentaje de la contaminación que hay. Entonces, en medida que nosotros empecemos a adoptar actitudes que contribuyan con el medio ambiente, es que vamos a tener ese incentivo de tener un mejor medio ambiente. A nivel local, a nivel personal, ¿cómo podemos fomentarlo? Yo te puedo asegurar que en todas las casas, y es un ejemplo que lo digo frecuentemente, se aplican técnicas de economía circular sin saber que se aplican técnicas de economía circular. Y el ejemplo más claro es el bote de yogurt, que llegas, lo destapas y en lugar de tener yogur tenía frijoles. Pues ahí estás aprovechando un residuo que era un bote de yogur, le estás dando una segunda vida para no desperdiciar ese bote de yogur. Es un ejemplo muy sencillo y a lo mejor hasta tonto, pero que sí ejemplifica mucho que los modelos de economía circular tenemos que empezar desde nuestra casa. Si en mi casa, que es su casa, separamos la basura, por ejemplo, y tenemos una composta, y no nos cuesta más separar la basura y tener una composta, y eso es nuestro pequeño granito de arena que hacemos para el cuidado del medio ambiente. Entonces, el mayor incentivo es, a nivel ciudadano, tener un medio ambiente sano. ¿Por qué? Porque si no empezaremos con castigos, decir, oye, en otros países, en Suiza, por ejemplo, los residuos, la generación de residuos se cobra. Tú vas, de entrada no pasa la basura, no pasa a tu casa, y en segundo lugar, tú vas a depositar la basura al centro de reciclaje y pesas lo que vas a depositar y pagas un impuesto por depositarlo. ¿Queremos llegar a eso? Pues yo lo veo complicado, pero para no llegar a eso tenemos que empezar por nuestra propia casa para reducir o para contribuir con el medio ambiente. Muy bien, gracias. Solo como un comentario, no he leído el documento, apenas lo descargué.
se me hace una información importante. Yo creo que no toda la ciudadanía puede tener acceso como yo lo hice ahorita, se desconoce mucho. Mi pregunta era, ¿cuáles son los canales que el gobierno está o ejecutará para el conocimiento de este plan u otros planes que pudieran contribuir? Y segundo, hablaba sobre la economía circular dentro de lo industrial. ¿En qué momento la economía circular que se puede generar en lo residencial pudiera complementarse con lo industrial? Porque hablaba de bonos de carbono, por lo que entendí, que esto a las industrias le genera como que algo positivo. Pero ¿en qué momento lo que no se produce en lo residencial pudiera favorecer a la industria y como que hubiera ese intercambio, como un trueque, por así decirlo? A ver, la difusión, el modelo de la hoja de ruta Querétaro Circular, como mencionaba, estamos aliados con universidades y escuelas, con centros de educación, con cámaras, con asociaciones, y finalmente todos los esfuerzos de comunicación, hoy es uno, y estoy seguro que los que pudieron bajar el documento le darán una revisada y en alguna otra manera podrán impulsarlo. Por eso queremos incidir en la educación. La educación es bien importante. Querétaro es un referente en educación. Queremos que la educación sea el principal canal desde nuestros hijos, desde los maestros, desde los padres de los alumnos, entendamos la importancia del cuidado del medio ambiente. No es, por eso he hablado de cambiar paradigmas, cambiar ideologías, cambiar idiosincrasias, y que eso se logra a través de muchas pláticas, muchos esfuerzos educativos, y que un canal tendrá que ser el educativo, evidentemente, es el que llega a los niveles más bajos, pero dicen que la palabra empuja, pero el ejemplo arrastra. Entonces, empecemos por nosotros mismos y eso va a hacer que los demás tomemos esa responsabilidad. Y finalmente el tema de los sellos, se puede hacer que las personas que tengan, por ejemplo, un sistema de panel solar en su casa, puedan obtener, si en algún momento llegara a ser costeable, que obtengan el sello bajo carbono y ese sello bajo carbono subirlo a un mercado secundario de sellos de bonos de carbono y la industria lo pueda aprovechar. Nos va a faltar materia para compensar, nos van a faltar millones de toneladas para compensar, suponiendo, sobre todo si consideramos que son 52,000 millones de toneladas. Para que nos demos una idea, nosotros queremos compensar este año cerca de 500,000, 600,000 toneladas de CO2 de las 12 millones que estamos produciendo. La Sierra Gorda, todo lo que representa la Sierra Gorda son 60,000 toneladas nada más. Todo lo que representa la Sierra Gorda. Entonces, nos van a faltar proyectos de compensación. Gracias. Muchas gracias, secretario. Quisiera invitar al presidente de la Industria Nacional de Autopartes, Francisco González, para hacer la entrega de un reconocimiento. Un fuerte aplauso, muchas gracias.